encontramos aquí con el periodista Vladimir Villegas, la dirigente Marlene Mora, el cineasta Telman Urgelles y la historiadora Margarita López Mayo, para discutir, conversar y llegar de repente a algunos acuerdos sobre un tema que nos ha llevado de cabeza a los venezolanos durante todos estos 11 años, que es la polarización. Cada uno de ustedes viene de algún grado de esa escala de la polarización y sin embargo hemos venido convergiendo en la necesidad de crear un espacio que permitan que distintas personas con distintas posiciones puedan entenderse, podamos entendernos, entendiendo también que nos reúne la creencia, la convicción de que es necesario que el país rompa con la polarización y más bien se creen espacios de diálogo. Te doy la palabra, Vladimir, para que nos cuente cuál ha sido el proceso que tú has vivido. Fuiste dirigente del chavismo, estuviste en posiciones de gobierno, además también eres periodista y ahora estás en una posición en la que no estás del lado del gobierno. Cuéntame cómo ha sido ese proceso para ti. Bueno, yo creo que ha sido un proceso similar al que han vivido muchos venezolanos, porque quienes tuvimos el sueño del cambio, la aspiración de la transformación social, bueno, siempre estuvimos durante los tiempos de Adey Copey a la búsqueda de esa posibilidad. Y como se dice, digamos, comúnmente, detrás de un hombre a caballo, o a la búsqueda de ese hombre a caballo que quizás fuese el líder que pudiera llevarnos de la mano con una política para poder, digamos, hacer realidad ese sueño. Pues bien, ese líder apareció en el año 1992, a propósito del 4 de febrero, si bien yo no apoyé esa acción militar porque no soy partidario de golpes de Estado ni de esa vía, bueno, fue una esperanza que se abrió, se conjugaron a partir de allí varios elementos. La explosión social del 27 de febrero, con los sucesos del 4 de febrero de 1992, la otra insurrección militar de ese año, del año de noviembre, con el hecho electoral de 1998. Todos esos factores, pienso yo, que al final fueron convergiendo hasta llevarnos al proceso pues, que dio el triunfo del presidente Chávez. Pero en ese interín, por supuesto, hay que decir que aquí la historia no comenzó con Chávez, aquí la historia es una historia de lucha desde hace, bueno, más de 100 años, de lucha por la transformación social. Y realmente, bueno, hubo momentos en los cuales se perfilaban otras esperanzas. La causa R, yo milité en la Juventud Comunista, luego milité en la causa R, participé en lo que creo que fue el peor error político de mi vida, que fue en la división de la causa R, porque creo que a partir de allí se abrieron espacios para otras formas pues, de hacer política que creo que no han sido las adecuadas. Por supuesto, Venezuela se polarizó, o mejor dicho, Venezuela ha estado polarizada siempre entre los sectores desfavorecidos, los sectores oprimidos y, bueno, los sectores dominantes. Eso ha sido la historia. Esa polarización, por supuesto, que se profundiza a propósito del triunfo del presidente Chávez, porque se colocan las cosas en dos bandos. Yo tomé posición también en uno de esos polos, por decirlo de alguna forma. Pues apoyé al presidente Chávez y en ese momento que fue la cota más alta de la polarización, que fue en abril del 2002, por supuesto que también jugué mi papel, bueno, aportando pues a la consolidación de esa opción y a impedir que triunfaran factores que yo pienso que estaban en una tónica absolutamente antidemocrática de promover un golpe de Estado. Eso unificó y galvanizó mucho más al chavismo, pero además galvanizó también a la oposición. Y si se ha consolidado en este tiempo un proceso de liderazgo absolutamente individual, de mesianismo, de eso tienen responsabilidad tanto el chavismo como la propia oposición. Y esta polarización lo que ha impedido es ver los matices, porque es que resulta que en este tiempo yo diría que ni toda la derecha está en la oposición, ni toda la izquierda está en el gobierno. Y entonces tenemos militantes de la izquierda en contra del gobierno y tenemos militantes de la derecha, personas mentalmente de derecha que están con el gobierno, conservadoras, pues, con posiciones con las cuales yo no he estado identificado nunca. Entonces, esa ha sido, digamos, la síntesis y creo, pues, que, como en mi caso, muchos venezolanos hemos estado, digamos, en esa misma posición. Yo he estado del lado de la Constitución que apoyamos en el año 2000, 1999, año 2000. Bueno, estuve en la Constituyente y me siento comprometido con ese proyecto de país que está allí. Como he sentido la distancia entre el gobierno del presidente Chávez y ese proyecto de Constitución, pues, en la medida que él se aleja de la Constitución, pues yo me he alejado y hoy en día estoy en la búsqueda precisamente de esos nuevos espacios. Vladimir, con lo que nos dijiste es bien interesante porque nos da pie para preguntarle a Marlene, quien tiene otra historia
distinta, aunque coinciden en algo, también estuvieron en la causa R, pero la historia de Marlene es distinta, es dirigente, es fundadora de Procatia y no creíste en la propuesta del presidente Hugo Chávez en el 98, aunque sí votaste por la Constitución. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti. Fíjate, lo que estaba diciendo Vladimir, nosotros, yo a nivel personal y a nivel de organización, nosotros venimos siempre de una oposición. Cuando yo milité más en Procatia que en la causa R, cuando se originó, más en mi casa se originó parte de lo que fue la causa R con Alfredo, cuando militó Vladimir ya nosotros no habíamos de la causa R, y pues nos hemos compartido pues esa militancia como tal. Aquí el pueblo creyó en esa parte, esa esperanza, porque no solamente fue que Chávez salió porque nos alumbró a todos, es que venía un proceso político de deterioro de los partidos, de lo que hoy se denomina la cuarta, pero que dio sus frutos democráticamente. Aquí se instalaron instituciones que funcionaban. Entonces, pero eso se fue deteriorando, pues fíjate que gana primero Carlos Andrés, pues vuelve otra vez a ganar, que pasa lo que pasó con el Caracazo, y siempre el venezolano creyó en que alguien que hablara bonito o que te ofreciera tantas cosas, pues te iba a resolver el problema. Entonces, siempre hemos diferenciado y siempre hemos estado al lado de lo que no se hacen las cosas bien. Entonces, a nivel del trabajo que nosotros hemos venido haciendo en Capia y lo que denominamos casi todas las parroquias del municipio Libertador, y a nivel social y a nivel de los barrios, pues, hemos sentido mucho más lo que viene al tema aquí, pues esa polarización, porque cuando venimos de los años 60, recordando un poco la historia política, pues como yo la veo, que se toma el 23 de enero, que las clases que necesitaban su vivienda se tomó el 23 de enero, yo fui parte que se tomaron esos bloques, y después la gente empezó a pagar sus mensualidades, todas estas cosas. Alrededor de Caracas se fue consumando ese tipo de invasiones porque era lo mejor y donde a la gente podía conseguir un trabajo, podía adecentar un poquito la familia, tener todas esas cosas que posiblemente más lejano de un poder te lo podían dar. Entonces, el resultado, pues que creamos un cordón de miseria, y eso, a medida que fue creciendo, eso ha ido dando un paso de necesidades a la población, pues que hasta el momento, y lamentablemente, pues no acompañamos al presidente porque, primero que nada, era una bota militar. Para nosotros, por lo menos a mí me marcó mucho. Yo vengo de una familia que ha estado en la política hace muchos años y viene del Partido Comunista. Yo tengo 2 hermanos que dejaron sangre en la cuarta. O sea, y para mí me ha sido un poquito muy difícil en este proceso de estos últimos 11 años sentarme a veces con dirigentes políticos de partidos de Acción Democrática y COPEI, pero el país necesita dejar un poquito de eso, y por eso es que creemos que es necesario hacer una parte personal de organizaciones que podamos hacer estas discusiones para que el país tenga una válvula de escape, porque aquí mucha gente juega a esta polarización. Mucha gente juega y le conviene, y de ambos grupos. Claro. Viven de eso. Y eso es importante decirlo sin tapujos, pues porque hay que decirlo, porque una de las cosas que hay que agradecerle al presidente Chávez es que no solamente despertó la parte política del venezolano, puso a leer a la gente, puso a dominar un poco más allá de lo que es lo que uno dice popularmente el leguleyo, ¿no? A leer un poquito y a esa constitución de verdad darle un sentido de pertenencia, pero en buena lid, pues. Y eso ha sido importante, la participación de la gente. Que ha pasado un tiempo, cuando fue el 11 de abril, yo estuve en esa marcha, yo vi cómo mataron a un compañero nuestro, eso para nosotros fue triste porque nosotros íbamos con banderas y pitos, es verdad. Y nosotros sentimos, sinceramente, que a nosotros nos dieron un golpe de Estado. Porque cuando pasó lo que pasó en el Congreso, nosotros decíamos, pero nosotros no estábamos en esa marcha, ni hicimos este proceso de que estamos en contra de unas políticas de Estado, de presidente, para que pase eso. O sea, nosotros nos sentimos tristes y frustrados, como la mayoría de pueblos venezolanos. Por eso que decimos, el presidente vuelve, no porque las masas salieron y lo llevaron, no fue tampoco así, no fue una exageración, pero ya ni sencillamente porque la masa que estuvo en esa marcha de 11 de abril no salió a defender algo que no estaba en su cabeza.
O sea, que no era porque habíamos participado allí. Y para nosotros no fue duro en los sectores populares volver, porque nosotros venimos de una asociación civil, imagínate tú, volver a nuestras raíces, a nuestras luchas populares cuando nos tuvimos que enmarcar, es verdad, tuvimos que enmarcar, así como tomaste posición con el gobierno, nosotros también tuvimos que en un momento determinado tomar posición, o vamos para allá o para acá, y nosotros, muchos compañeros nuestros por Procratia tomaron, nos fuimos, que nos vamos a todos por aquí, nos vamos a decir, no, o sea, muchos han votado por presidente hasta no hace poco y muchos han tomado direcciones diferentes. Y a la vuelta del tiempo nos hemos vuelto a encontrar, pues, claro. Para también dirimir estas cosas, porque en los sectores populares las cosas, hay sicariato, hay cosas que son duras. Que tenemos que convivir. A nosotros hubo un momento que nos pusieron una pistola en la cabeza, a nosotros al Parque del Oeste no nos dejan entrar, o sea, y son unas luchas sociales que están allí, y cómo nosotros podemos congregar a un sinnúmero de venezolanos que crean en el presidente o no crea para estas luchas que nos hacen ser mejores ciudadanos. Claro.